Adelante. Bien, sigo platicando con Nery Ruiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. A ver, ¿cuándo los comités de selección, cuándo tendrían ustedes el número de a las personas seleccionadas como candidatas y candidatos a juzgadores, juzgadoras? Fíjese, Sergio, los plazos están ya muy claros. Ya nosotros próximamente los plasmaremos en un calendario, en donde tendremos todas las fechas. Aquí lo interesante es dividir dónde entra el instituto, cuándo empieza, porque también hay otras personas que son las que están, digamos, siendo responsables de este proceso electoral. Particularmente, desde que se da la reforma constitucional, se obliga al Supremo Tribunal de Justicia, se le solicita que proporcione cuántos son los jueces que hay aquí en Sonora. Y parte diciéndonos de que hay 7 magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, que es la máxima autoridad, digamos, del Poder Judicial en el Estado. Quedan 4, ¿no? Renunciaron 3, creo. Entonces, ahorita tocamos ese tema. Son 7 magistraturas las que hay. Posteriormente se le solicita cuántas magistraturas regionales de circuito hay y menciona que hay 12 magistraturas en total. Y por último, ¿cuántos jueces tiene en total Sonora? Y dice que son 119. Eso se lo remite al Congreso del Estado, que es el segundo actor, digamos, aquí, en donde el Congreso del Estado lo primero que tiene que hacer es definir cuáles son y cómo están, con base en la proporción que proporciona el Supremo Tribunal, cuáles se irían a elección. El día, hace una semana aproximadamente, no recuerdo, el jueves pasado, estuvimos en el propio Congreso, el jueves, viernes, y el Congreso hizo una insaculación de cuáles serían los cargos que se iban a ir a elección. La reforma constitucional señalaba que hasta 4 de esas 7 magistraturas, y así lo menciona, hasta 4, irían a elección en 2025. Derivado de unas renuncias y vacantes que se dan por diversos supuestos jurídicos, es que se eligen nada más para este proceso electoral 3 de esas 7 magistraturas. Y esas 3 son las que van a elección. Es decir, ya tenemos por lo menos una elección, y así lo voy a llamar, es la primera elección del Supremo Tribunal de Justicia, que estará plasmada en una boleta, en donde habrá que elegir a 3 personas, que serán magistrados o magistradas del Supremo Tribunal. Ese es el primer supuesto. El segundo caso que tenemos aquí nosotros es la segunda elección, y así le voy a llamar, que tiene que ver con una nueva figura que se crea, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Ese estará integrado por 5 personas que serán electas. Entonces no hubo necesidad de insacular ni de nada, porque las 5 van directamente a la segunda boleta, le voy a poner así, en donde ellos estarán encargados esencialmente, digamos, de supervisar a los jueces y juezas, básicamente, ¿no? La tercera boleta o elección la tenemos con los cargos de las magistraturas regionales de circuito, en donde, derivado de la insaculación, se define que serán 3 de esas magistraturas, de las 12. ¿Por qué? Porque había unos supuestos de excepción de personas que no podían ser sometidas a la votación, porque hay excepciones, entonces no van más que 3 de ellas. Y en eso pasamos a la cuarta clasificación o cuarta boleta, que son jueces y juezas. Y aquí tenemos que se decidió que fueran 39 de ellas, de los ámbitos que son civil, familiar, mercantil, mixto y penal. La reforma constitucional excluyó a los jueces laborales de esta elección, porque acaban de ser recientemente nombrados, y puso una serie de justificaciones, ¿no? Entonces ahí tenemos el universo que vamos a elegir en el proceso electoral: 3 magistraturas del Supremo Tribunal, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 3 de los magistrados regionales de circuito y 39 personas juzgadoras, jueces y juezas de diversas materias o especializaciones. Tenemos en total 50 cargos que irán a elección. Ese es el universo. Y me regreso a lo que me preguntaba Sergio. Hay varios actores. El primero, pues les mencionaba, es el Supremo Tribunal, que proporciona la información. Posteriormente, el Congreso del Estado, que lleva a cabo una serie de actividades. Hay otro también en donde al instituto le dice: inicia el proceso electoral y luego prepárate para la elección, porque el Congreso te va a remitir la lista de candidatos y candidatas a más tardar el día 20 de marzo. Ese es el plazo que establece. ¿Qué va a pasar en este periodo que iniciamos nosotros el proceso electoral? Se insaculó ya por parte del Congreso. Sí, ya hubo ¿Qué la cargos tómbola. van a haber? O la tómbola. En ese inter, el Congreso del Estado tiene plazos fatales, y lo voy a poner así. Va a emitir, por ejemplo, un acuerdo en donde dictaminará aprobar una convocatoria para quienes van a integrar los comités de los 3 poderes. A ver, lo primero que establece la Constitución es que habrá 3 comités de evaluación integrados por 5 personas, que son las que van a revisar los expedientes de los candidatos o aspirantes, le vamos a llamar, de los aspirantes, ¿no? Entonces, cada poder, el Poder Ejecutivo, el Gobernador del Estado, el Poder Legislativo, el Congreso y el Supremo Tribunal del Poder Judicial,
son los que van a integrar esos 3 comités, Cada uno cada tendrá un quien. comité de selección. Así es, cada uno tendrá un De comité. evaluación. Y posteriormente, una vez que integre los comités, el Congreso del Estado va a emitir una convocatoria general. Y así le dice, donde convocará al registro de las personas aspirantes para que sean candidatos a los cargos de elección que le mencioné ahorita, Sí. que son los 50 cargos, 50. y definirá aspectos, por ejemplo, cuáles son los géneros, cuáles son los plazos. Los plazos ya vienen establecidos. El día 28 de enero inician los registros de esas personas una vez que el Congreso emita la convocatoria y serán hasta el 17 de febrero en cuanto se cerrará esa convocatoria. Es decir, las personas interesadas para participar para esos 50 cargos tendrán ese plazo y deberán registrarse en las plataformas o en los medios que establezcan las convocatorias de cada uno de los poderes, en donde ellos tendrán que cumplir los requisitos, adjuntar la documentación y registrarse ante ellos. Posteriormente los comités van a revisar si cumplen los requisitos legales, constitucionales, cumplen con la documentación, los perfiles, y serán sometidos a un procedimiento que cada uno de los poderes determinará. Es decir, les harán entrevistas, les harán un examen, etcétera, cada uno lo va a definir, para que al final, dice, cada uno de esos comités le proponga para cada cargo de esos 50, le proponga 2 personas a cada uno de los poderes. Es decir, Dos cada personas poder, por cargo. 2 personas por cargo. Y luego, O sea, serían 6 en total. 6. Cada uno de los poderes remitirá 2 al Congreso y el Congreso integrará una lista con los aspirantes de cada uno de esos cargos al instituto más tardar el día 20 de marzo. Y de ahí sacaremos nosotros el universo de candidatos y candidatas. Ya una vez que los postulen los poderes, ya tendremos candidatos y candidatas. Ahí empieza un trabajo que es muy importante para nosotros en el instituto. ¿Cómo es que la ciudadanía tendrá la información de quiénes son, cuál es su perfil, cuál es su trayectoria, su experiencia, cuáles son sus propuestas? Implementaremos nosotros, según la propia reforma a la ley electoral, un micrositio, dice, que será una, digamos, plataforma donde pondremos todos los datos de todos los candidatos para que la ciudadanía acceda a ellos y conozca para que pueda emitir un voto informado y razonado el día de la jornada. Entonces, esencialmente eso es. Al final de cuentas, el 20 de marzo nos dan los datos. Nosotros estaremos listos porque el 29 de abril y hasta el día 28 de mayo son los 30 días de campaña que tendrán esos candidatos para dar a conocer sus propuestas. Pero también es importante aquí decirte, hay restricciones. Sí, sí, bueno. Es decir, ¿cómo se van a dar a conocer? No pueden recibir financiamiento público. Dice que no podrán utilizar financiamiento privado. Entonces yo entiendo que habrá un financiamiento personal, le vamos a llamar así en términos generales. Pero sí podrán acudir a los medios de comunicación donde estos deberán de abrirle los espacios para difusión de manera equitativa. Es decir, no nada más a unos o negárselos al otro. Pero tendrán que ser muy regulados. ¿Cuántos van a ser total? ¿Candidatos? Candidatos, ¿La si boleta? estamos hablando de 50 puestos por 6, estamos hablando de 300 candidatos exactamente. ¿300 van a ir en la boleta? No, a ver, ¿O cómo? aquí me gustaría precisarle porque son datos importantes. Como le mencionaba, son 4 elecciones, habrá 4 boletas. Si mencionamos los cargos, habrá una boleta para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, Sí. en donde hay 3 cargos que están en disputa para la elección. Sí. Es decir, habrá 18 candidatos en esa boleta Bien. para 3 cargos. Habrá 12 mujeres y 6 hombres, 12 hombres, 6 mujeres. Eso lo va a decidir la convocatoria general el Congreso del Estado. Luego tendremos la boleta del Tribunal de Disciplina Judicial, donde hay 5 cargos. Y por 6 candidatos habrá hasta 30 candidatos en una boleta. Y así nos vamos a ir elección por elección. Ya viendo los números, tenemos que, al dividir los circuitos, es muy probable, no es definitivo, tendremos una cantidad de los 39 jueces que restan, unos en el circuito norte, otros en el centro y otros en el sur. Entonces, eso hará variar la cantidad de candidatos por cada Que boleta. tenga cada boleta. Porque va a haber una boleta Sí. distinta en el norte, distinta en el centro y distinta en el sur. Hasta ahí es la planeación que tenemos ahorita. Bien. Ahora, vamos otra vez a la parte del financiamiento. No van a tener financiamiento público. ¿Pueden tener financiamiento privado? No permite el financiamiento privado y es muy, digamos, muy clara la ley en que no podrán tener financiamiento de partidos políticos, de gobierno, de particulares, de empresas, etcétera. Pero que sí les ¿Cómo le permite. van a hacer? Les da acceso, por ejemplo, al pautado en tiempo de radio y televisión que tiene el Instituto Nacional Electoral. Habrá que ver cómo lo divide entre 300 candidatos. Lo que yo quiero Que saber. Eso es lo que está haciendo el INE ahorita, está haciendo esos estudios para poderlo definir de manera clara. Pero dice que podrán utilizar recursos públicos. Y aquí
esta partecita, a ver cuándo se va a utilizar, el día 28, 29 de abril, que es cuando empieza el 29 de abril la campaña. Para esas fechas ya el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de la fiscalización, va a definir las reglas perfectamente claras. Es decir, ahorita hay que tenerle la claridad de que no se va a permitir financiamiento público, pero tampoco se va a permitir, y esta es una de las esencias de este proceso, la intromisión de partidos políticos en el proceso. Es decir, se excluyen de que participen con nosotros en el Consejo General porque se trata de una elección del Poder Judicial, es decir, no hay partidos políticos que postulen, por eso es la razón de que se les excluye. De que no Vendrán puedan reglas nuevas para fiscalización y para todo lo demás. Bien, digo porque, a ver, yo he visto en redes, sobre todo en redes, a personas aspirantes a un cargo en el Poder Judicial, quizás de su estado. No los he visto aquí a nivel local, pero he visto en Veracruz, he visto en el Estado de México, en varias entidades federativas. Y ahí dice publicidad pagada por la persona aspirante al cargo. ¿De qué se trate? ¿No? Sí, recordamos ahí, Sergio, por ejemplo, en la materia electoral que está perfectamente regulado y toda la vida lo hemos estado viendo, no tienen ni la calidad de aspirantes porque aún no está la convocatoria, no tienen la calidad de, O sea, calidad no es de candidatos. fiscalizable. Pues en su momento puede ser considerado como actos anticipados de precampaña, le vamos a poner esto de campaña, ¿no? Sí. En donde ahorita no hay todavía una convocatoria. Es decir, son ciudadanos libres que están manifestando su intención, pues de manera muy anticipada a que se den los procesos y las fechas. La campaña aquí en Sonora es de 30 días, empieza el 29 de abril al 28 de mayo. Es decir, falta mucho, pero aún no hay la convocatoria. Creo que es lo que está pasando a nivel federal. Hay personas que ya han manifestado su intención de participar. Muchos se registraron, pero deberán de ser, digamos, respetuosos. ¿Cuál es la razón del por qué se regula esta parte? Porque sí hay unos que salieron antes de la fecha de salida de la campaña, pues están generando una inequidad en la contienda. Ahí, de hecho, hay supuestos de nulidad de elecciones en donde eso puede afectar la elección misma y puede anularla. Entonces, Sí, se puede hay anular. consecuencias Hay graves. sanciones contempladas en la legislación, por ejemplo, para los partidos, los gobiernos que intervengan indebidamente. Definitivamente, el financiamiento que se reciba de gobierno y todo es sancionado. Los partidos políticos no pueden promocionar ni pueden difundir a favor ni en contra de ningún candidato o candidata. Y esos están sancionados. Se acaba de poner en la reforma de la ley electoral local y viene ahí la disposición. Sí se regula y sí se va a sancionar. Bien, a ver, entonces, habrá 300 candidatos. No todos van a estar en todas las boletas. No, Sí, no. sí. Entonces, a lo que quería llegar en esta parte de la charla, consejero, es que al final de cuentas serán 300 personas que estarán ahí en la calle buscando el voto de la gente, ¿no? Y si bien no van a estar los 300 en la boleta del ciudadano que vaya a votar, dependiendo del sitio donde le toque votar, muy probablemente, si no esos 300, unos 150 o 200 van a estar tocando las puertas de la televisión, de la radio, de las redes, pidiendo entrevistas. Y la verdad es, bueno, materialmente imposible, a menos que estuviéramos entrevistas una por una, que canceláramos la programación y que hiciéramos una seguidita así por todos, porque son demasiados. ¿Se va a vigilar la equidad? ¿Hay alguna disposición que obligue a los medios de comunicación a otorgar espacios a cada uno? No existe una obligación como tal, simple y sencillamente lo que se regula es la equidad, es que sean igualitarios en cuanto al tiempo que le destinen. Y pongo un ejemplo, no pueden invitar nada más a un candidato o candidata única vez y siempre a esa misma persona. Eso es lo que se regula. ¿Qué es lo importante aquí? Por ejemplo, en un proceso ordinario normal, hablamos de cerca de 6,000 candidatos, para que tengan una idea. Sí. ¿Dónde se centran los medios de comunicación? En los cargos más importantes, digamos, la gobernatura, diputaciones, y en los ayuntamientos son 72, y pues se centran en los 6 más grandes, en Hermosillo esencialmente, etcétera. Creo que habrá que regularlo. A ver, el Instituto Nacional Electoral está trabajando todo eso apenas. ¿Por qué? Porque son temas novedosos, es un hecho inédito, se lo digo. Entonces estaremos buscando la forma, junto con el Instituto Nacional Electoral, de regular y generar una equidad en la contienda, de tal manera que no estén cargados hacia un lado, digamos, las ideas, sino que el hecho es de que se permita a usted como medio de comunicación, tiene la libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene, digamos, restricciones o tiene ciertas normas. Sí, claro, la equidad, básicamente la equidad. A ver. Bien, a ver,
¿Le da tiempo de quedarse otro bloque? ¿Sí? Bien, entonces vamos al corte. Me dice el consejero presidente, y le agradezco mucho porque la idea original eran 2 bloques. Digo, no por mí, sino por su agenda. Así que se va a quedar otro bloque. Así que muchas gracias. Vamos al corte y regresamos.